Mire, doctora, vengo porque desde hace semanas tengo un intensísimo dolor de cabeza, un persistente zumbido en los oídos, náuseas y sensación de pérdida de equilibrio. Estos síntomas requieren que se apruebe otro paquete de sanciones, restricciones de viaje y envío de remesas y expulsión de diplomáticos en pequeñas dosis diarias. ¿Cómo? Pero eso me lo está recetando a mí. ¿Qué es lo que tengo? No, lo que usted tiene no tengo ni idea. Esta es mi receta para Cuba. ¿Cómo? ¿Recuerdan el famoso síndrome de La Habana, denunciado hace unos años por grandes medios, según el cual un montón de diplomáticos estadounidenses presentes en Cuba habrían sido atacados mediante algún tipo de sofisticada pero desconocida arma ultrasónica que les producía una larga serie de dolencias neurológicas? Pues según el más reciente reporte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, parece que el misterioso caso que copó tantos titulares en su momento fue causado por no se sabe muy bien qué, pero no por ningún arma manejada por enemigos de la Casa Blanca. O dicho de otra manera, el síndrome de La Habana quedó apenas en un síndrome de la nada. Cosa más grande, caballero. Todo comenzó allá por 2016-2017, cuando personal diplomático de Estados Unidos y Canadá destinado en la capital cubana comenzó a denunciar malestares varios, como migrañas, náuseas, lapsos de memoria, zumbidos en los oídos, falta de concentración y mareos. Síntomas que pueden encontrarse en diversas dolencias no necesariamente graves, pero que al parecer, al darse en la sede principal del Eje del Mal en el Caribe, levantaron más sospechas de lo habitual. De ahí no se tardó en pasar a especulaciones dignas de una película barata de ciencia ficción de la época del macartismo, en la que cubanos o rusos o norcoreanos o todo a la vez, eso era lo de menos, estarían atacando a los funcionarios estadounidenses con unas sofisticadas armas de ultrasonidos para causarles daños físicos irreparables en su sistema nervioso. Sin ninguna clase de estudios o indicios serios que la respaldaran, la prensa hegemónica dio por buena la teoría de los ataques misteriosos y las autoridades de Estados Unidos decidieron reducir su personal en Cuba al mínimo. Incluso cuando La Habana permitió que el FBI investigara en territorio cubano y sus agentes no encontraron absolutamente nada, se siguió barajando como principal hipótesis político-mediática el uso de una desconocida arma de infrasonidos o ultrasonidos o electromagnética, alguna de esas. ¿Qué importaba ya a esas alturas? Lo importante era subrayar que se trataba de un arma. Un estudio realizado en 2018, pero filtrado a la prensa apenas 3 años más tarde, incluso apuntó a que la posible causa detrás del misterioso síndrome podría ser algo tan poco propio de novelas de ciencia ficción como el sonido que hacen unos grillos de cola corta bastante presentes en Cuba, pero menos en Norteamérica. Hoy, casi 7 años después de que se reportaran los primeros síntomas, en el nuevo informe filtrado por The Washington Post, elaborado por 7 agencias de inteligencia y que estudió 1.500 expedientes médicos, el consenso mayoritario es que la dolencia o supuesta dolencia no es causada ni por un arma secreta ni fue creada por un país enemigo. Vaya, los investigadores no dejaron ninguna hipótesis por fuera, no se vayan a pensar. Incluso contemplaron el posible uso de tecnología extraterrestre, pero que no se hagan ilusiones los ufólogos, porque por tecnología extraterrestre se refieren a la creada por el humano y usada en el espacio, satélites y similares en la órbita de nuestro planeta. Y tampoco encontraron allí el origen. Pero entonces, si no fue ninguna arma superpoderosa, ni sónica, ni infra, ni tampoco ultrasónica en manos de ninguna agencia de espionaje con acceso a tecnologías del siglo XXIII, ni estridentes grillos caribeños, ni objetos extraterrestres también conocidos como satélites, ¿qué fue? Pues ante la falta de pruebas contundentes, hay quien apunta a una especie de histeria colectiva moderada. Es decir, sin negar que hubo personas que sufrieron problemas de salud como los descritos, no se descarta una especie de efecto magnificador alentado por la histeria, en este caso nada moderada, de grandes medios y voceros alineados con Washington. Así, un simple dolor de cabeza al que en otras circunstancias la persona no habría atribuido a nada trascendental, en este caso lo reportaba creyendo ser víctima de un ataque invisible con sabor a Guerra Fría. Porque de hecho el conjunto de síntomas variaba enormemente entre las personas afectadas y era muy difícil conseguir patrones claramente comunes, ni en las circunstancias vividas por cada persona, ni en sus manifestaciones clínicas. Por lo que científicamente, hablar de síndrome, en este caso, luce bastante aventurado. Es decir, que en pocos años el síndrome de La Habana pasó a síndrome de la nada
y de ahí a no ser considerado ni síndrome, aunque sea la propia definición de la nada. Porque otro apunte a tener en cuenta es que, suponiendo que alguien logró dar con un arma tan malévolamente perversa como para destruir el sistema nervioso de sus enemigos a distancia, ¿por qué dejaría de usarla justo cuando comenzó a dar resultados? O el arma secreta e invencible que tanto nos costó diseñar funciona. No la usemos más, que podrían descubrirnos. No suena muy lógico, ¿verdad? Pero donde la cosa se pone todavía más interesante no es en el origen del síndrome o supuesto síndrome, porque la clave no está tanto en qué lo causó, sino en para qué lo causó. Porque todo este afán mediático se produjo justo en el momento en que Washington decidía redoblar las medidas sancionatorias contra Cuba, relajadas parcialmente pocos años antes, cosa que, por cierto, Trump terminó redoblando en efecto y Biden no deshizo de forma significativa. Entonces, no es que hubo una crisis de salud mental en la Casa Blanca y los grandes medios que los llevó a hablar al unísono y con total pompa y seriedad de un supuesto armamento que ni el guionista de una peli de Flash Gordon de los años 40 se habría atrevido a incluir en la trama, ¿no? Es que en esa trama, por absurda que fuera, vieron la oportunidad de aplicar nuevas sanciones contra uno de sus rivales predilectos. Y en Washington no les preocupa tanto la verosimilitud de sus acusaciones, sino que éstas sirvan a sus objetivos.